Hola a todos. Somos el equipo 2 con una entrevista a Benito Juárez, el emperador Maximiliano de México y la emperatriz Carlota de México, acerca del tema de la Guerra de Reforma, la Segunda Intervención Francesa y el Segundo Imperio Mexicano. Para comenzar, señor Juárez, ¿cuáles son las razones del inicio de la Guerra de Reforma? Se debe a las diferencias de ideologías de parte de los liberales y de los conservadores, ya que los liberales luchaban para llevar a cabo el programa de la Constitución del año de 1857, mientras que los conservadores se oponían a las reformas liberales, ya que no querían alterar la estructura heredada por la época colonial. De las leyes que promulgaba la Constitución de 1857, ¿cuáles son las que provocaron más desacuerdo en los conservadores? Ley Juárez, promulgada el 23 de noviembre de 1855, eliminaba los privilegios que la legislación anterior les brindaba a los militares y sobre todo a la Iglesia. Y Lerdo, promulgada el 25 de junio de 1856, establecía que el ejército y la Iglesia solo podían adquirir bienes que fueran sumamente necesarios para sus tareas específicas. La ley también obligaba a ambas instituciones a vender sus bienes inmuebles. Por último, pero no menos importante, la Ley de Iglesias, promulgada en 1857, que reguló el cobro de los servicios realizados por la Iglesia Católica. ¿Qué consecuencias trajo ante esto, señor Juárez? Provocó la llamada Guerra de Reforma, iniciado cuando Félix Zuluaga firmó el Plan de Tacubaya por los conservadores el 17 de diciembre de 1857, que tenía como objetivo la derogación de la Constitución. ¿Cuáles son los sucesos más importantes durante la Guerra de Reforma? Después del estallido de la guerra, Ignacio Comonfort dejó el país, dejándome a mí como presidente de México, ya que era presidente de la Suprema Corte de Justicia. Señor Juárez, ¿qué estuvieron haciendo los conservadores mientras usted estaba como presidente de México? Bueno, los conservadores se apoderaron de la capital, nombrando como presidente a Félix Zuluaga. Así, México tuvo dos presidentes, Félix Zuluaga de parte de los conservadores teniendo su sede en la capital de México y yo, Benito Juárez, teniendo mi sede en Veracruz. ¿Qué estuvo haciendo en Veracruz mientras Félix Zuluaga estaba en la capital? Recurrimos a la leva o al reclutamiento forzoso para hacer frente a los conservadores. También promulgamos las leyes de reforma para delimitar aún más la Iglesia Católica. Señor Juárez, ¿cómo culminó la Guerra de Reforma? Terminó con la victoria de parte de los liberales, haciendo mi entrada triunfal en la Ciudad de México en el año 1861. ¿Qué consecuencias trajo la Guerra de Reforma al culminar? Pudimos aprobar las leyes liberales, pero desafortunadamente dejó muchas muertes y desastres económicos por los enfrentamientos armados. Aunque lo más grave fue el desencadenamiento de una crisis económica grave que nos obligó a suspender el pago de nuestras deudas externas en 1861. Esto derivó un conflicto con España, Gran Bretaña y Francia. Tras suspender los pagos de la deuda externa, ¿hubo algún conflicto con los países que debía la deuda? Varios soldados de los países se presentaron a Veracruz para los objetivos acordados en la Convención de Londres, de pagar la deuda, pero los franceses tenían otros objetivos. Planeaban hacer a México un protectorado francés ante la expansión estadounidense en América Latina. Muchas gracias, Maximiliano, por responder a nuestras preguntas. Señora Carlota, ¿cómo Maximiliano organizó su ejército y cómo usted lo intentó ayudar? Maximiliano reorganizó su ejército con austriacos, legionarios que provenían de diferentes países e imperialistas mexicanos. En mi desaparición fui a visitar al mismo Napoleón y a su papá para solicitar que no retiraran su apoyo, pero fue inútil. Debido a esto, Maximiliano no tenía ejército. ¿Cómo fue la caída de su imperio? Primero cayeron los estados del sur. Los franceses intentaban recuperarse, pero cada vez que lo hacían, los mexicanos recuperaban parte del país. Siguieron en caer los estados del centro.
Debido a esto, Maximiliano no sabía si huir del país o quedarse. Al final eligió lo segundo. Se fue a Querétaro con los miembros de su gobierno. Ahí fue asesinado y aprehendido. Posteriormente fue fusilado en el Centro de las Campanas. 2 días después, Porfirio Díaz accedió a la Ciudad de México. Para 3 semanas después, entró Benito Juárez a la Ciudad de México, proclamando la segunda vida independencia de México.